Esta conferencia comenzará a grabarse. Un minutito, chicos, que esta vez. Ya entramos. Bien. A ver. Bárbaro. Bueno, a ver acá. Bien, chicos, ¿cómo les va? Vamos a continuar con la clase pasada. Recuerden que en esta oportunidad lo que vamos a hacer va a ser, voy a dar clases y voy a dejar los últimos 15-20 minutos para las preguntas, ¿ok? Bien. La última clase, o la única clase que tuvimos, quedamos más o menos por acá. Vamos a retomar desde esta imagen. Desde acá. Bien. Bueno, a ver un chiquitito. Ahí estamos. Bueno, la vez pasada habíamos quedado en que nosotros, para Profe, poder disculpe, obtener... no sé si soy yo o los demás o si tengo que apretar algo porque no veo bien compartida la pantalla, la veo como medias. Se ve perfecto, profe. A ver, chicos, ¿el resto ve? Puede Sí, se ser que ve esté bien. medio... Trata de arriba poner cámaras activas, a ver si te lo deja de un Sí, se costado ve. de las cámaras y podés ver la imagen entera de la pantalla. Probá. Gracias, y si no hay sí, como ahí, una gracias, flechita gracias. para subirla. Listo, gracias. De nada. Bueno. Sí, a veces tarda. Lo que pasa es que esto es como todo. Todos dependemos del internet. Y a veces en nuestras casas el internet es más lento porque lo están usando mucho en la zona o en fin. Pero bueno, ya más o menos todos están viendo las imágenes. Y la vez pasada quedamos en que para poder obtener imágenes, nosotros teníamos que excitar al protón. El protón, recuerden que el protón cuando ingresa al campo magnético tiene dos movimientos. Fuera del campo magnético tiene un solo movimiento. Dentro del campo magnético, dos. Precesión y spin. Esos son los dos movimientos que tiene el protón dentro del campo magnético. Yo lo voy a excitar durante un tiempo, lo voy a excitar. ¿Qué quiere decir excitar? Le voy a dar energía. ¿Y qué quiere decir energía? Le voy a dar de radiofrecuencia. Si el protón, si la frecuencia del Larmor del protón, o es lo mismo decir, la frecuencia de precesión es de 50 vueltas por segundo, es decir, que es de 50 megahertz, ¿sí? Onda de radiofrecuencia que tiene que ser exactamente de 50. No puedo enviar una onda de 49.99 ni de 50.0001, pero son milésimas. No, para que exista la transferencia de energía, la frecuencia de precesión debe ser exactamente igual a la frecuencia que yo le voy a dar la energía. Por lo tanto, durante el tiempo de repetición, ¿qué es lo que hago? Este es el movimiento de precesión. Yo coloco al paciente y largo la secuencia. Start Scan. Aprieto Start Scan. ¿Y qué hace el equipo? Brrr, brrr, ¿qué está haciendo? Emitiendo ondas de radiofrecuencia y este protón empieza a absorber esas ondas de radiofrecuencia. ¿Y cómo hace? Brrr, 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 y queda el protón con tanta energía que queda volteado a 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? El protón se excitó durante un tiempo. Ese tiempo se denomina tiempo de repetición. Tiempo de repetición.
Durante un tiempo determinado yo le di energía. Si alguno se hizo una resonancia o alguno ha visto un resonador o tuvo la posibilidad de estar en un equipo presenciando una resonancia, habrán escuchado que siempre hay ruidos. ¿Qué quiere decir ruidos? Es simplemente ondas de radiofrecuencia que se transmiten. ¿Para qué? Para excitar a los protones. Si el paciente tiene la cabeza, una antena, una bobina y está metido dentro del magneto, yo estoy excitando los protones de la cabeza, ya sea del cerebro, de la oreja, de la nariz, de todo. Después yo voy a ver qué es lo que leo, pero estoy excitando todos los protones. De hecho, no solamente se excitan nada más que los de la cabeza, sino que también se excitan los del tórax, los del abdomen. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo vaya a leer la información, como tengo la antena en la cabeza, los protones del abdomen no voy a poder leerlos porque se va a perder esa energía. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo siempre voy a tener un tiempo de repetición. ¿Qué es el tiempo de repetición? Es el tiempo de excitación. Es el tiempo durante el cual yo le doy energía al protón. ¿De qué manera? Brr, 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 brr. No siempre es el mismo ruido. Depende. Si es un T2 es un ruido diferente. Si es un flare es otro ruido. Y también modifican de acuerdo a las marcas de los equipos. Ejemplo, un T1 es brrr, brrr, y un T2 es brrr, brrr, un flare es... Son distintas ondas de radiofrecuencia, distintos valores de energía que se le da. Si bien la energía es la misma para que pueda absorber, pero de esa manera yo voy a lograr excitar ciertos protones más o menos. Conclusión, para poder obtener una imagen, sí o sí necesito un tiempo de repetición. Está bien, ya le di la energía, el protón quedó a 90 grados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a este protón le corto la energía, no emito más ruido? Por efecto del campo magnético del polo norte y polo sur, por el efecto del campo magnético, tiende a volver a su posición original del campo magnético. Pero cuando vuelve, devuelve energía. Devuelve porque absorbió tanta que ahora va a devolver energía. Según el momento que yo lea esa energía, voy a armar la imagen. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven una secuencia con un tiempo de repetición de 400 milisegundos y le dije a la máquina, quiero que leas cuánta energía tiene a los 10 milisegundos, cuánta energía tiene a los 30 milisegundos y cuánta energía tiene a los 40. ¿Qué quiere decir eso? El protón está acá, a ver, ahí. El protón está acá, tirado en el piso, lleno de energía. Corto la emisión de ondas de radiofrecuencia y el protón empieza a volver. A los 10 milisegundos, la máquina lee cuánta energía tiene este protón. Sigue relajándose a los 30 milisegundos, vuelve a leer cuánta energía tiene. Y a los 40 milisegundos, la máquina vuelve a leer. ¿Y qué obtenemos como consecuencia? Tres tipos de imágenes. Tres imágenes. ¿Qué particularidad tiene estas imágenes? Ahora vamos a ver, por ejemplo, una plancha que dice esto. Si yo voy a hacer unas secuencias ponderadas en T1, los tiempos de repetición son tiempos cortos. Si bien acá dice 600, en realidad serían menos 800, de 800 para abajo. 800, 700, 600, 500, 400, 300, 100. Y un tiempo de eco corto, menor de 30. Es decir, mientras yo tenga estos valores bajos, ¿por qué digo bajos? Cortos, porque ahora podemos ver T2 que son valores altos en comparación a estos. Entonces, si yo tengo estos dos valores, yo estoy haciendo una secuencia ponderada en T1. Fenómeno. Puede suceder, y me ha sucedido de hecho, yo cuando estamos en clase, sobre todo en la carrera de radiología, yo les tomaba los exámenes finales a los chicos que se van a recibir con placas. Entonces le ponía una placa y le decía, bueno, decime qué tipo de secuencia es, qué plano, qué región anatómica. Y muchos chicos la miraban y ya me decían, pero había otros que empezaban a buscar el tiempo de repetición y el tiempo de eco.
¿Los tiempos de repetición y tiempo de eco están en las placas? Sí, pero están muy chiquititos, ni se ven. Y esto me permite aclararles a ustedes. Chicos, ustedes son imagenólogos. Son técnicos radiólogos o van a ser técnicos radiólogos y si no son licenciados en bioimágenes. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir una imagen por lo que vemos, no buscar el tiempo de repetición y el tiempo de eco. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué puedo decir respecto a esto? Cuando yo hago una secuencia ponderada en T1, voy a visualizar, ¿sí? Voy a visualizar, a ver, esperen un chiquitito, quiero que vean la imagen, ahí está. En un T1, chicos, como les dije en la clase pasada, hay dos elementos que tenemos que tener bien en claro nosotros para definir una secuencia. ¿Cuál es? El agua y la grasa. Con esos dos elementos yo voy a poder definir qué tipo de secuencia es. Por lo tanto, tengo que saber algo de anatomía y algo de fisiología, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo tengo este corte axial de cerebro, corte axial de cerebro, corte axial de cerebro. Cuando yo en una imagen veo una secuencia con líquidos, esto es las astas frontales de los ventrículos laterales. ¿Qué hay en las astas frontales de los ventrículos laterales? Líquido cefalorraquídeo, líquido, agua, un gran porcentaje de agua. Cuando el líquido es hipointenso y la grasa es hiperintensa, esto es un T1. Acá, líquido hipointenso, grasa hiperintensa, esto es un T1. Y acá, líquido hipointenso, grasa hiperintensa, esto es un T1. Y entonces ustedes me van a decir, ¿cómo? De una sola secuencia tenemos 3 T1 y podemos tener 50 T1. Por eso es que yo utilizo la palabra weighting, es ponderar, tiende a ser un T1. En resonancia no hay una imagen única de T1, ni hay una imagen única de T2, ni hay una imagen única de STIR, ni de FLAIR, son ponderaciones. Tiende a ser un T1, tiende a ser un T2, tiende a ser un FLAIR, tiende, ¿por qué? Porque los valores del tiempo de repetición y del tiempo de eco van modificando. Pero, si yo veo líquido hipointenso, grasa hiperintensa, es un T1. Si yo veo líquido hipointenso y grasa hiperintensa, sigue siendo un T1. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Porque ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cuál usamos de todo esto? ¿Cuál se usa? Justamente, estos son cuando se arman los protocolos con los médicos que van a informar, los médicos te dicen, no, a mí haceme un tiempo de eco de 20. No, mira, pongamos como protocolo un tiempo de eco de 27. Son ellos los que deciden. Nosotros, como técnicos, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber líquido hipointenso, grasa hiperintensa es un T1. De ahí en más, yo no me tengo que mover. ¿Por qué? Porque si el doctor me dice a mí, prepárame un T1 con un gran contraste entre tejidos. De estos tres que están acá, ¿cuál imagen es la que tiene más contraste? Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Cuál imagen es la que tiene más contraste para ustedes como técnicos radiólogos? Buen día, profesor. La 1. Perfecto. La 1, yo tengo mucho contraste entre blancos y negros. La 2, perdí un poco de contraste. Y la 3, fíjense las diferencias. En la 1 yo veo bien las circunvoluciones. En la 2 veo, y ahí. En la 3 ya perdí la referencia de las circunvoluciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo digo que los tres son T1? Y son T1 porque el líquido es hipointenso y la grasa es hiperintensa. Pero el protón a los 10 milisegundos tenía mucha energía. A los 30 milisegundos perdió esa energía. ¿Me entienden? Perdió esa energía y
a medida que fue pasando el tiempo, va perdiendo energía hasta que vuelve a cero y ya no tiene más energía. Entonces, el médico me puede decir, bueno, prepárame una secuencia porque yo necesito, en esta patología necesito mucho contraste. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Utilizo un tiempo corto, pero también utilizo un tiempo más corto de un tiempo de eco. Entonces, vuelvo a repetir como siempre. Siempre que yo quiera obtener una imagen, voy a tener que tener sí o sí tiempo de repetición y tiempo de eco. Esto es para todas las imágenes de resonancia. Para todas, todos los estudios de resonancia van a tener un TR y un TE. Después veremos si se asocian con una cosa, con otra, quizás no se lee el tiempo de repetición, o mejor dicho, no se manifiesta la imagen por el TR ni por el TE, sino se utiliza otras variables, pero siempre van a tener tiempo de repetición y tiempo de eco, porque si no, no hay manera de leer energía. La única manera de leer energía es darle energía y retirarla. Darle tiempo de repetición. La retiro, tiempo de eco. Bien, esto es en lo que respecta a un T1, que esto sí habíamos visto la clase pasada. Pero bueno, quería enganchar como para que ustedes, esto también habíamos visto la clase pasada hablamos del gadolinio. Es decir, chicos, nosotros, al igual que en tomografía computada, vamos a utilizar contraste endovenoso. Hay en tomografía, muchos de ustedes deben hacer tomografía o habrán hecho el curso de tomografía o tienen algunos conocimientos de tomografía. Y si no lo tienen, ojo, eso no invalida para hacer resonancia, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? A ver. Perfecto. Quiere decir, en resonancia magnética, nosotros vamos a utilizar de contraste una sustancia que se denomina gadolinio. Gadolinio. Siempre se va a usar gadolinio. Y gadolinio endovenoso. Endovenoso. Por ahora vamos a dejar en endovenoso. Ustedes habrán visto, como les dije en tomografía, existe contraste oral y contraste endovenoso. En resonancia magnética no hay contraste oral. Por ejemplo, yo voy a hacer un abdomen común, no necesito contraste oral. ¿Puedo necesitar contraste endovenoso? Seguro, pero oral no es como en tomografía. Después vamos a ver cómo se utilizan cierto tipo de artilugios para algo, para pintar unas regiones, pero no es únicamente en ciertos casos, en ciertos estudios, no en todos. Bien, entonces, si a mí me pide un estudio con contraste endovenoso, en la única secuencia que yo voy a ver el gadolinio, el contraste, es en un T1. Esta es una secuencia ponderada en T1. Y las secuencias ponderadas en T1 tienen una particularidad. Sirve para ver anatomía. La secuencia T2 hace resaltar las patologías. La secuencia T1 sirve para ver anatomía. A veces, cuando son muy evidentes, uno puede especular, puede pensar, y ahí algo hay, algo hay. Fíjense esta imagen. Yo acá estoy viendo a la cisterna silviana, que la veo bien, pero del otro lado no la veo. ¿Eso puede ser patológico? Puede ser patológico. A este mismo paciente le inyecto contraste endovenoso, gadolinio, y fíjense cómo resuena la zona del tumor. Cómo resuena la zona del tumor. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hace el gadolinio? Acá hay una diferencia entre tomografía y resonancia. Cuando yo hago una tomografía computada, yo veo el yodo. Es decir, inyecto yodo, el yodo circula por los vasos y cuando, por ejemplo, voy a hacer un ataque de cerebro, el polígono de Willis queda bien blanco. ¿Por qué? Porque el yodo es una sustancia densa, una sustancia pesada, pegajosa,
y por lo tanto yo veo la densidad del yodo. En resonancia magnética no vemos ni la densidad ni el gadolinio. ¿Qué es lo que hace el gadolinio? El gadolinio es, vamos a suponer, yo tengo un grupo, ustedes en el aula, 50 personas en el aula. De ellos hay 15 en un sector que están separaditos porque son distintos del resto. Yo emito ondas de radiofrecuencia, todas las cabecitas del resto son excitadas, todos los otros alumnos son excitados, menos estos 15. ¿Por qué estos 15 no? Porque son distintos a los otros. En nuestro ejemplo sería, son células distintas a las células normales. Las células normales se excitan y me devuelven imagen. Pero estos 15 que quedaron ahí todavía siguen durmiendo. Ni siquiera logré despertarlos con los ruidos. Cuando yo inyecto el contraste, todas las células, todo el resto de las células ya se excitaban, así que no van a tener problema. Pero ¿qué pasaba con estas 15 que no se podían excitar, que todavía estaban durmiendo? El gadolinio entra y empieza a despertarlos. A los sopapos los despierta y les dice que envíen señal. Y efectivamente, envían señal y fíjense lo que yo veo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El gadolinio no lo veo. Lo que yo estoy viendo es la reacción que produce el gadolinio. A diferencia del yodo en tomografía. Yo en tomografía el yodo lo veo. En resonancia veo lo que genera el gadolinio. Hace emitir señal a aquellas células o aquellos protones de hidrógeno que quedaron lentejas, digámoslo así. Y por lo tanto puedo definir. Pero quiero que quede bien en claro, chicos, que el gadolinio lo voy a ver únicamente en T1. Por ahora, segunda clase, únicamente en T1. Si yo inyecto el contraste y hago un T2, no me sirve para nada. Por el contrario. A veces me genera artefactos, me genera ruidos. Si yo hago un flare, inyecto el contraste y hago un flare, no sirve de nada. La única secuencia que yo voy a ver, sí, o que la voy a tener que repetir, es el T1. Y por lo general, por ejemplo, yo ya les hablé de un par de secuencias, si yo voy a hacer un estudio de cerebro, voy a escanear desde el agujero occipital hasta los piojos, 40 cortes de 5 milímetros de espesor, ponderados en T1. 40 cortes ponderados en T2. 40 cortes ponderados en flare. 40 cortes ponderados en difusión. 40 cortes ponderados en gradiente de eco. Eso es un protocolo de cerebro. Y si me piden con contraste, inyecto el contraste y repito el T1 axial y le hago el T1 sagital y el T1 coronal. En los 3 planos, pero todos T1. Ese es un protocolo de con contraste. Por lo tanto, repito, y esto que quede bien en claro, porque después vamos a tener que asociar secuencias a esto. La única secuencia donde yo voy a ver el gadolinio es en un T1. Punto. Después, es probable aquellos que tienen relaciones con técnicos de resonancia viejos, que ya tienen experiencia, y les van a decir, sí, no, pero si vos explicás, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Segunda clase, tengamos ciertos parámetros para no movernos. Después vamos a ver si hay modificaciones o no hay modificaciones. Bien, entonces, esto es un T1. A ver. En una columna, también tenemos un T1. A ver si lo puedo. Acá, lo voy a hacer muy rapidito, porque si no nos vamos a atrasar. Columna lumbosacra, líquido cefalorraquídeo, grasa, líquido hipointenso, grasa hiperintensa. Líquido hipointenso, grasa hiperintensa. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros, los técnicos radiólogos? Estamos acostumbrados a ver las placas, estamos acostumbrados a ver tomografía, donde el hueso se ve blanco,
Pero, ¿qué es lo que nos pasa con la columna? Con la columna nunca llegamos a ver la médula, no podemos diferenciar la médula. En resonancia magnética se diferencia perfectamente y acá se comprueba lo que uno llega a estudiar en anatomía. En anatomía nosotros hablamos de la médula. La médula se encuentra en el canal medular, está bañada, está protegida por el líquido cefalorraquídeo. La termina a nivel de L1, D12, L1, ¿sí? A ese nivel termina en lo que se llama el cono medular. Este es el cono medular. A partir de acá no hay más médula. ¿Qué hay? Hay cola de caballo. ¿Me entienden? Y esto es un concepto muy interesante de anatomía, porque nosotros tenemos que manejar esto. Hay ciertas patologías que las voy a ver nada más que en la médula, no las voy a ver en la cola de caballo. Y sin embargo los médicos nos piden columna lumbar también. Eso ya más adelante cuando veamos columna lo vamos a ver. Pero esto anatómicamente tengo que ubicarme. Fíjense que yo veo los discos, pero lo que yo no sé es si estos discos están enfermos o no. ¿Sí? Bien, esto es un T1. ¿Qué nos pasa con el T2? ¿Qué nos pasa con el T2? Bien, el T2 es una secuencia igual, digamos, la misma manera de obtener imagen que el T1, pero con una diferencia. Ahora vamos a usar tiempos de repetición largos, grandes, y tiempos de eco también grandes, largos. ¿Sí? Fíjense, un tiempo de repetición de 2500 milisegundos y un tiempo de eco de 100, 140, 90. Esta es una secuencia ponderada en T2. ¿Por qué es una secuencia ponderada en T2? Porque acá el líquido se ve hiperintenso. Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa es un T2. Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa es un T2. Esto es un T2. Acá es distinto que T1. Fíjense que en el T1 yo tenía más contrastes cuando más corto era el tiempo de eco. Acá tengo más contrastes cuando más largo es el tiempo de eco. ¿Sí? Pero la diferencia son esos dos elementos, agua y grasa. Yo tengo que estar siempre mirando cómo se ve el agua y cómo se ve la grasa. ¿Para qué? Para poder determinar si es un T1 o un T2. Las imágenes ponderadas en T2 tienen tiempo de repetición largo y tiempo de eco mayor que 80. Tiempo de repetición mayor que 2000. Es decir, si yo hago una secuencia con 3500 de TR y 100 de tiempo de eco, es un T2. Pero si también hago una secuencia de 2325 con un tiempo de eco de 97, sigue siendo un T2. ¿Por qué? Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa. Yo lo que tengo que buscar es dónde hay agua y dónde hay grasa. En neuro es fácil porque yo siempre voy a tener líquido cefalorraquídeo. Entonces voy a ir a buscar el líquido. Ahora después vamos a ir viendo unos tips que más o menos uno les enseña. ¿Qué sucede? Fíjense que yo ahora acá tengo una gama de grises. Ojo, mucho ojo. En tomografía computada, yo tengo la famosa escala de Hounsfield, la escala de densidades de Hounsfield, que es única y sirve para hacer todo lo de tomografía, porque mide las densidades. En resonancia magnética, voy a tener una escala de grises para el T1, una escala de grises para el T2 y escalas para cada secuencia. Fíjense, en el T2 yo tengo el agua libre, se ve blanca. Y la grasa también se ve casi blanca. Por lo tanto, hiperintenso, agua y grasa. Por eso es que yo tengo que ir a buscar estos dos valores. Si yo busco la lista de grises del T1, voy a tener la grasa blanca y el agua va a estar a este nivel, porque es un gris oscuro, muy hipointenso. Por eso les decía, hay una lista. Este power lo tienen. Si ustedes lo ven, yo no me quiero detener en esto, porque si no estamos perdiendo mucho tiempo. Ya tendríamos que estar en tipos de secuencia.
¿Sí? Bien. Yo acá tengo, yo acá tengo en esta imagen, tengo 3 tipos de secuencias. ¿Sí? Líquido hipointenso, grasa hiperintensa, esto es un T1. Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa, esto es un T2. Y acá tengo una secuencia donde veo el líquido hiperintenso, nada más. La grasa no la veo, está oscura, está negra. Esta secuencia se denomina STIR. STIR, ya vamos a ver qué quiere decir STIR. Esto es el protocolo base de una columna, cualquier columna, cervical, dorsal o lumbar, siempre van a llevar una secuencia ponderada en T1, ponderada en T2 y ponderada en STIR. ¿Cuál es la diferencia y para qué se usa cada secuencia? La diferencia en la primera secuencia es que es un T1 porque el líquido es hipointenso y la grasa es hiperintensa. ¿Y qué me va a dar? Anatomía. Anatomía. Puedo, si esfuerzo un poquito la vista, puedo llegar a ver acá una pancita. Nada más. Pero yo estoy viendo anatomía. Todos estos discos son iguales. Veo el cuerpo, veo el disco, veo el cuerpo, veo el disco, pero no sé si están o no patológicos. Este mismo paciente le hago un T2 y fíjense cómo resalta, ¿sí? La hernia. Esto es una hernia de disco. Esto es una hernia de disco. ¿Qué quiere decir acá? ¿Qué pasó anatómicamente? Anatómicamente ustedes saben que el disco intervertebral es un anillo fibroso que está cerrado y que en su interior contiene líquido. Sirve para que no se froten los cuerpos vertebrales y puedan rotar, pueden mover los movimientos. Pero, si ustedes prestan atención, este disco se ve negro, este se ve negro, este se ve negro, este se ve negro o casi negro, y acá ya se empieza a ver gris y acá ya se empieza un gris clarito. ¿Qué quiere decir eso? Estos discos son discos sanos, hidratados. Estos discos son discos deshidratados. Se salió el líquido del disco. Y esto es una hernia de disco con una protusión, se denomina protusión. Cuando uno habla de hernia es porque es algo que sale de sus límites normales. No solamente existen hernias discales, sino tenemos hernias diafragmáticas, hernias inguinales, distintos tipos de hernias. Entonces, esto es una hernia. Si ustedes prestan atención, fíjense acá. Esto es el cono medular. Acá termina la médula. A partir de ahí, en un gris más clarito, se ve la cola de caballo, que son filamentos. Esos filamentos van a llegar hasta el dedo gordo del pie, porque son filamentos nerviosos que van desde el cerebro para darle órdenes y recibir órdenes. Ahora, en el mismo plano, con la misma angulación, yo hago un STIR. El STIR es una secuencia de saturación grasa. Por eso es que llego a ver todo el hueso negro. Ya después les voy a explicar cómo se obtiene esta secuencia. Pero ¿qué me interesa mostrarles? Fíjense que acá veo sutilmente cómo algunos filamentos tienen un colapso, una compresión radicular. En cambio acá se ve muy bien los filamentos, se ven mejor los filamentos. ¿Qué quiere decir eso? Según cómo yo obtenga imágenes, voy a poder ver mejor la patología o no. Por eso es que se toma como base a toda la secuencia, a todos los pacientes se le hace T1 sagital de la columna, T2 y STIR. Y después se hacen los axiales. Pero básicamente se hacen estas secuencias. Para eso sirve el T1. T1 para ver anatomía. El T2 sirve para hacer resaltar las patologías. Y el STIR ya vamos a ver para qué sirve. Bien, fíjense acá. Acá yo tengo un sagital de rodilla, donde tengo una secuencia ponderada en T1 y ponderada en T2. ¿Por qué digo que es ponderada en T1? Fíjense, grasa hiperintensa. Acá tenemos un serio problema. ¿Cuál es el problema?
En osteoarticular no tenemos lugar donde vamos a buscar agua, líquido, no hay lugar. Cuando hay agua o líquido en una articulación, hay líquido sinovial, pero cuando es patológico. Y si no es patológico, no voy a ver nada. Y si quiere decir que si no veo agua, no voy a saber qué tipo de secuencia es. No, justamente el motivo de esto es mostrarles cómo se ve en un tono gris este músculo y este mismo músculo acá se ve casi negro. Esto es un T2. Cuando yo veo el músculo muy oscuro, ¿sí? La grasa también pasa a ser más oscurita, pero el músculo está casi negro. Esto es un T2. Con otra particularidad, Si ustedes se fijan en esta imagen, al lado de la rótula, ¿sí? Se ve una sutil zona gris. Esa zona gris es esta zona. ¿Y qué es esto? Líquido sinovial. Líquido sinovial, acá y acá. ¿Por qué? Porque pudo haber un esfuerzo de los ligamentos y están generando líquido sinovial. Pero, ¿qué me interesa de esta imagen? ¿Cómo voy a identificar un T1 y un T2? Cuando veo el músculo muy oscuro, es un T2. Cuando veo un músculo gris clarito, es un T1. Perdón, esto es un T2 y esto es un T1. ¿Sí? Bien, vamos a ver esto. Y terminamos este power con la siguiente relación. Recién les acabo de decir, la secuencia T1 me va a dar anatomía y la secuencia T2 me va a hacer resaltar la patología. Si ustedes son técnicos, ven esta tonalidad de grises, yo siempre les digo a los chicos, cuando ustedes van a interpretar una imagen de cerebro, un estudio de cerebro, vamos a partir de la línea media. Todo lo que está a la derecha tiene que estar a la izquierda, sí o sí, el paciente tiene que estar bien acomodado. Salvo que esté rotado, bueno, ahí voy a ver si hay un problema de angulación, pero si no, siempre voy a tener eso. ¿Qué sucede con este T1? Este T1, por ejemplo, ¿sí? Bien, fíjense acá, a ver, espere que les va a aparecer la pantalla, ahí está. Este es un T1, ¿por qué? Líquido hipointenso, grasa hiperintensa. Esto es un T1. Esto es un T2, ¿por qué? Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa. En el T2 es evidente que acá hay algo raro, distinto del otro lado. Y en el T1, salvo que uno ya haya visto muchas, y bueno, pero no se diferencian tanto. Por eso les digo que el T1 sirve para ver anatomía y el T2 me va a hacer resaltar la patología. Bien, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Esto es un T1 con gadolinio. Es decir, se vio esta lesión en el T2, el médico pidió el estudio con gadolinio. Ojo, el médico del paciente tiene que pedir el estudio con gadolinio. Nosotros, porque sí, porque queremos, no inyectamos nada. Esto es como todo en todos los técnicos. Nosotros tenemos que inyectar solamente si se lo piden, aunque sea hiper necesario. Por ejemplo, veo un paciente con HIV positivo. Nos suele dar como patología frecuente una toxoplasmosis. La toxoplasmosis se diferencia con el contraste, pero si el médico del paciente no la pide, nosotros no podemos inyectar contraste. Pero si el médico del paciente pidió el contraste, fenómeno, le inyecto el contraste. Le hago el T1, le hago el T2, le hago el flare, y después por último le inyecto el contraste. Y repito, ¿qué secuencia? Siempre voy a repetir el T1, siempre. Y fíjense cómo define al tumorcito. Esto es el tumorcito, esto es el tumorcito. Si uno compara este tumor, ¿sí? Si uno compara este tumor del T1 con este otro, el del T2 es más grande. Fíjense, si yo comparo este otro tumorcito con contraste, que se ve blanco, con este es el tumorcito. Pero ¿por qué se ve todo un bodoque blanco acá?
porque yo con el contraste voy a definir el real del tumor. En cambio, el T2 me va a dar no solamente el tumor, sino la zona de edema. ¿Y qué quiere decir una zona de edema? Una zona de edema quiere decir que el cuerpo humano reacciona ante algo que no es común, que no es normal, y empieza a generar líquido. Y si genera líquido, el líquido es hiperintenso. Por lo tanto, todo esto, si bien representa la lesión, pero el tumor es pequeñito y todo el resto es edema, es líquido. Esta es la función del T2. Este es el T1 y esta es la función del T1 con contraste. Bien. La resonancia magnética, a diferencia de otros estudios, nos va a permitir visualizar muy bien las partes blandas, ¿sí?, de las estructuras del cuerpo. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán estudiado, habrán visto, les habrán comentado que se hace tomografía computada de oído. TAC de CAI. Bien, y se hacen realmente muy lindos estudios. Pero ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es la diferencia entre una TAC de oído y una reso de oído? Yo en la TAC de oído, lo que voy a ver va a ser el hueso, la cavidad donde va a ir el oído, la cavidad donde va a ir el CAI. Esto es el CAI, conducto auditivo interno, ahí va a ir. Lo que yo voy a estudiar en una TAC va a ser esta cavidad, ¿sí? En cambio, en resonancia yo voy a estudiar el oído. Fíjense, este es un slide en el plano coronal, de una secuencia ponderada en T2. ¿Por qué está ponderada en T2? El líquido de los ventrículos laterales es hiperintenso. La grasa es hiperintensa. Esto es un T2. Pero miren qué particularidad que tengo. Esto es el conducto auditivo interno izquierdo y este es el conducto auditivo interno derecho. Esto es el oído medio. Esto es el oído medio. Pero también esta imagen me interesaba que ustedes vean. ¿Por qué? Porque yo acá estoy viendo, yo creo que ustedes también lo están viendo, unas líneas negras, ¿sí? Unas líneas finitas negras acá, como acá. ¿Qué son esas líneas finitas? Esas líneas finitas son el séptimo par craneal y el octavo par craneal, el auditivo y el facial. ¿Me entienden? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Una otitis, un resfrío y hasta un tumor en el oído me puede generar también una hemiparesia facial, que puede tocar el nervio facial. Entonces, esto en tomografía no lo vemos, esto lo vamos a ver en resonancia. Pero esto no quiere decir que la tomografía es mala. Al contrario, lo que está queriendo decir es que los dos son estudios complementarios. Fíjense que yo acá, por ejemplo, no veo en qué estado está el peñasco. Si el peñasco tiene una fractura, una fisura, no la veo. ¿Dónde voy a ver la fractura o la fisura del peñasco? Y la voy a ver en tomografía computada. Por eso es que son estudios complementarios, se complementan. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá? A ver, vamos a ver, espérenme un chiquitito, que acá. Después, cuando nos falten unos 20 minutos, voy a parar para las preguntas, ¿sí? Sí, todavía nos falta. Bien. A ver ahora, espérenme un chiquitito, que quiero ver acá. Bien. ¿Qué nos pasa en resonancia magnética a diferencia de otros estudios? Como les dije hace rato, yo voy a estudiar un cerebro, una mano, un pie, un abdomen, una pelvis. Yo voy a tener que hacer distintos tipos de secuencias. ¿Y qué quiere decir distintos tipos de secuencias? Quiere decir que yo voy a excitar
de distinta manera al protón para que el protón me dé energía distinta y que yo pueda compararlos. Cuando yo lo excito para un T1, también lo voy a tener que excitar para un T2 y voy a ver cómo me devuelven la energía una imagen. ¿Me entienden? Entonces, en resonancia magnética se comparan distintos tipos de secuencias. ¿Y qué son esas secuencias? Secuencias ponderadas en T1, secuencias ponderadas en T2, y hoy vamos a ver los grupos de las secuencias. ¿Por qué los grupos de las secuencias? Porque hay varios grupos. Me interesa que veamos esto, quizás yo me podría ver las bobinas, el campo magnético, cómo lo generamos, pero a mí me interesa que empiecen a ver más imágenes. Lo otro no es tan difícil. Esto me interesa más porque esto es lo básico que se ve en resonancia en sí. Igual lo vamos a ver, quédense tranquilos. Bien, entonces, ¿cómo divido yo a la resonancia magnética en grupos de secuencias? Yo tengo tres grandes grupos de secuencias: spin eco, gradiente de eco y fast field eco. Vuelvo a repetir. La resonancia magnética la puedo dividir en tres grandes grupos. Después de todos estos empiezan a salir subgrupos, subgrupos, subgrupos. Pero básicamente vamos a utilizar, esto es lo básico. Básico. Yo si no sé esto no puedo empezar a hacer resonancia. Bien. ¿Qué quiere decir spin eco? El grupo del spin eco voy a trabajar con el tiempo de repetición y el tiempo de eco. Yo cuando hablo de una secuencia spin eco, va a depender del valor del tiempo de repetición y del tiempo de eco. Según los valores que tenga, yo voy a poder obtener imágenes ponderadas en T1, ponderadas en T2 o ponderadas en densidad protónica. Vuelvo a repetir. En las secuencias de spin eco, yo voy a tener imágenes ponderadas según el tiempo de repetición y según el tiempo de eco, voy a poder obtener imágenes ponderadas en T1, ponderadas en T2 y ponderadas en densidad protónica. Y acá vamos a ver lo que vimos recién. Si yo tengo tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto, va a ser un T1. Si yo tengo un tiempo de repetición largo, mayor de 1800, 2000, un tiempo de eco largo, mayor de 90, va a ser un T2. ¿Y qué es la densidad? ¿Y qué es la densidad protónica? La densidad protónica es la mezcla de las dos secuencias. Es decir, voy a utilizar el tiempo de repetición del T2 y el tiempo de eco del T1. Con esos dos elementos voy a obtener la densidad protónica. ¿Y qué quiere decir la densidad protónica? La densidad protónica quiere decir que no voy a tener blancos y negros, voy a tener una gama de grises. Una gama de grises. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo acá tengo, con el mismo criterio que estuvimos viendo hace rato, yo tengo secuencias ponderadas en T1. ¿Por qué? Tengo primero, vamos por parte porque yo también les he enviado a ustedes, yo les envié muchas cosas, entre ellas un libro, porque me lo pidieron, una alumna de ustedes me pidió un libro, le he enviado los Power de la clase pasada, este Power lo envié, también envié otro en el cual les pido que hagan un ejercicio, ¿sí? Yo les puse una imagen y quiero que ustedes empiecen a tener orden para leer una imagen. Miren, mi experiencia me ha dado con los alumnos lo siguiente. Yo a veces les pongo esta imagen y esto es muy frecuente cuando uno va a hacer una pasantía, va a aprender a algún lugar. Los técnicos viejos, los médicos a veces te ponen a prueba. Entonces, che, a ver, ¿qué es esto? Y uno empieza a tirar verdura y tira como sea. Y tira primero, por ejemplo, qué sé yo, por decirles. Y bueno, y esto es un T2 y es un cerebro y es un plano sagital. Bueno,
Lo que yo les recomiendo a ustedes es siempre tengan un orden para interpretar una imagen. ¿Y qué quiere decir ese orden? Quiere decir, primero, ¿qué tipo de estudio es? Segundo, ¿qué región anatómica estoy viendo? Tercero, ¿qué plano? Y recién voy a tirar tipo de secuencia y si tiene o no tiene contraste. Ese debe ser mi parámetro para leer una imagen. No empezar a tirar ¿Puede verduras. repetirla, profesor? Disculpe. Sí, sí. De igual manera, en el Power está, pero yo siempre les digo, tienen que ordenarse para leer, interpretar una imagen. Primero, ¿qué tipo de estudio es? Porque ustedes son imagenólogos. Ustedes van a ver rayos, van a ver tomo, van a ver densitometrías, van a ver mamografías, van a ver resonancia magnética. Y yo no puedo empezar, si veo un estudio, empezar directamente, es una secuencia T2. No, primero vamos por partes. ¿Qué tipo de estudio es? Un tomo, bien. Tengo una imagen hiperdensa e hipodensa. Región anatómica, ¿qué tipo de región? Entonces, ¿cómo son los parámetros? Para mí es estudio. ¿Qué tipo de estudio es? Región anatómica. Plano, axial, sagital, coronal u oblicuo. Tipo de secuencia. T1, T2, FLAIR, STIR, etc. Y si tiene contraste o no tiene contraste. ¿Me entienden? Por las dudas aclaro, porque me ha pasado muchas veces, chicos, nosotros somos técnicos o el que es licenciado en bioimágenes, pero no somos médicos. No somos médicos. No busquemos patologías. Primero interpretemos la imagen. Primero, no empecemos, veo una imagen, sí, tiene un tumor en el hemisferio. No, primero, es un T1, es un T2. Che, sí, mira, eso es un T2. ¿Esto qué será? Y la verdad, le digo, yo siempre, después vamos a ver cuando veamos imágenes, yo a veces digo, bueno, es un cosoma. ¿Por qué? Porque es un coso, yo no soy médico, yo soy técnico. A mí lo que me tiene que interesar es la calidad de la imagen, que después con la experiencia y los años uno ya pueda definir y decidir, eso es otra cosa. Pero si no, nosotros, y más que nunca, nunca se les ocurra dar un diagnóstico a un paciente. Por más que sea así de grande, que lo vea hasta una nena de 5 años, nunca se les ocurra dar, porque no estamos nosotros preparados para dar ese tipo de información al paciente. Por favor, ustedes quieren cuidar su profesión, cuídenla. ¿Ven algo? Pregunte al doctor. Yo soy técnico, porque eso es muy importante. Eso es respeto al paciente. Eso de que, miren, yo tuve una experiencia de una técnica que por una cuestión vino una paciente a hacerse una mamo en un centro de diagnóstico y ya se había hecho tantas mamos que había una especie de amistad. Entonces, la técnica tuvo la mala idea de agarrar y decirle, che, mira, me parece que la cirugía no fue buena porque te pasó tal cosa, tal cosa. La paciente fue y le tiró la bronca al mastólogo. El mastólogo llamó al centro y pidió hablar con el dueño del centro. El dueño del centro, así como terminó de colgar el teléfono, bajó y le dijo, te vas, no te quiero más. La echaron. Y tienen razón, porque nosotros no somos médicos, somos técnicos. Conozco muchísimos, es más, he visto técnicos que se hacen pasar por médicos. Eso es personal. Cada uno hace de su vida lo que quiere. Pero respetemos al paciente por sobre todas las cosas. Bien, volvamos de nuevo a lo nuestro. ¿Me entienden? Entonces, esa es la forma de interpretar una imagen. Acá, por ejemplo, esto, yo veo una imagen. No es, para mí, y les voy a decir por qué, no es tomografía. ¿Por qué no es tomografía? Porque el hueso no se ve blanco. En tomografía el hueso se ve blanco. ¿Por qué? Porque es hiperdenso. Veo el líquido hipointenso. La grasa hiperintensa. Entonces, esto es una resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética. Región anatómica, cerebro. Plano, sagital. Tipo de secuencia, T1. ¿Por qué? Líquido,
hipointenso, grasa hiperintensa. ¿Dónde voy a buscar el líquido? Voy a ir a buscar al cuarto ventrículo, que es esto que ustedes ven acá, y esto, muchas veces ustedes no lo ubican. ¿Por qué no lo ubican? Porque ustedes no están acostumbrados a los planos sagitales. Ustedes están acostumbrados a la suma de imágenes en una placa y a lo sumo en un axial de tomografía. Pero en resonancia se tiene que relacionar todo. Axial, sagital y coronal. En un sagital, este es el cuarto ventrículo. Ahora, con estas mismas referencias me voy a esta imagen. El líquido que va por el canal medular, esto es líquido, esto es líquido. Lo gris oscurito que está bajando, eso es la médula. A partir de este punto se llama médula. De acá para arriba se llama tronco. Es lo mismo, solo que se llama médula y tronco. ¿Sí? Es una continuidad. El líquido es hiperintenso, la grasa es hiperintensa, esto es un T2. Vamos a ir a una columna, que esta la vimos hace rato, pero acá hay una diferencia. Los tres son sagitales de columna lumbosacra. Por supuesto, dijimos, estudio, resonancia magnética. Plano, sagital. Perdón, región anatómica, columna lumbosacra. Plano, sagital. Líquido, hipointenso, grasa hiperintensa, esto es un T1. Vamos a esta otra. Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa, esto es un T2. Utilizando el tiempo de repetición del T2 y el tiempo de eco del T1, obtengo esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Una densidad protónica. Y fíjense, una densidad protónica, les dije, no hay ni blancos ni negros, es una gama de grises. ¿Cómo se ve el canal medular? Gris. T1, DP y T2. Esas son las diferencias cuando yo veo el líquido. ¿Me entienden? Entonces, esta es la forma que yo voy a tener de las secuencias del tipo spin eco. Spin eco, yo tengo T1, T2 y densidad protónica. Bueno, cuando empezó la resonancia magnética, empezó con este tipo de secuencias. Había T1 y T2, nada más. Bueno, yo por ejemplo empecé a hacer resonancia en el año 90 y se usaba T1 y T2. Después fueron agregando secuencias. ¿Cuál era el problema de estas secuencias? El problema es que eran secuencias que no nos permiten hacer cortes finos. El corte más fino que se podía hacer era de 5 milímetros. Y eran lentas, muy lentas. Entonces, aparecieron unas secuencias que se llaman GRE o FFE, Fast Field Echo. Acá les tengo que hacer una aclaración. Si bien acá dice GRE o FFE. ¿Por qué? Chicos, todos los fabricantes de este tipo de equipos, es decir, General Electric, Philips, Toshiba, Hitachi, Picker, Nordland, todas las fábricas les ponen su condimento. Es lo mismo, solo que le cambio el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes están trabajando con un General Electric, van a encontrar la secuencia GRE. Si ustedes están trabajando con un Philips, no hay en el protocolo de Philips secuencia GRE. ¿Qué hay? Secuencia Fast Field Echo, FFE. Eso depende de equipo. Es lo mismo. La única diferencia es que si yo trabajo con un General Electric, lo voy a encontrar de este tipo. Si yo trabajo con un Philips, lo voy a encontrar con otro nombre. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué es esta secuencia GRE o Fast Field Echo? Este tipo de secuencias, chicos, hay alguien que se le abrió el micrófono sin querer queriendo. Si pueden, apáguenlo porque si no se mezclan los ruiditos. Les decía, la secuencia GRE o Fast Field Echo se van a obtener imágenes también ponderadas en T1
ponderadas en T2 y ponderadas en densidad protónica. Pero, con una diferencia. Ya no dependen del tiempo de repetición ni del tiempo de eco. ¿De qué van a depender? De un flip ángulo. ¿Y qué es un flip ángulo? Es un ángulo parcial. Es un ángulo parcial. Dependen de ese ángulo, dependen de este ángulo, yo voy a poder obtener imágenes más rápidas y con una particularidad, que voy a poder hacer cortes más finos. Entonces, después de las secuencias de Spin-Echo, aparecieron las secuencias Greo-Fast-Field-Echo. También voy a tener T1, también voy a tener T2 y también voy a tener densidad protónica. Con las mismas características. T1, líquido hipointenso, grasa hiperintensa. Densidad protónica, tonalidades de grises. T2, líquido hiperintenso, grasa hiperintensa. Esa es una secuencia GRE. Las secuencias GRE, como les dije, son más rápidas, pero también se diferencian de las secuencias de Spin-Echo en lo siguiente. Por ejemplo, a ver, acá. Acá yo tengo una secuencia T1. Fíjense, líquido, hipointenso. A ver, líquido, hipointenso. Ahí cambió. Líquido hipointenso. Grasa hiperintensa. Eso es un T1. Vuelvo a repetir. Líquido hipointenso, grasa hiperintensa, eso es un T1. ¿Cuál es la diferencia entre el Spin-Echo y esto? Porque es prácticamente lo mismo. Es que yo acá puedo hacer cortes más finos. Y en vez de tardar 3, 4 minutos, esto va a tardar 2 minutos. ¿Me entienden? Entonces, las secuencias GRE son secuencias que me permiten hacer cortes más finos y más rápido. Pero, no logran excitar a los protones de la misma manera que el Spin-Echo. Entonces, ¿qué nos sucede, por ejemplo, con este T2 que ustedes están viendo acá? ¿Sí? ¿Qué nos sucede con el flip? ¿Cómo trabaja este tipo de secuencias? Yo tengo mi protoncito precesando. Le doy energía, pero le doy energía de tiempo de eco y tiempo de repetición y lo que le digo es, quiero que te oblicúes hasta un ángulo de 25, 30 o 40. Entonces, cuando llega al 30, se corta la emisión de ondas de radiofrecuencia y el protoncito devuelve la energía. Cuando llega a 30, se corta la emisión de ondas de radiofrecuencia y el protoncito devuelve la energía. ¿Qué sucedió? Se ahorró todo el tiempo que era excitarlo hasta los 90, relajarlo y volverlo a relajar. Entonces, en las secuencias gradientes de eco, nosotros vamos a trabajar con un ángulo parcial. Ustedes van a ver secuencias ponderadas en T2 que tienen un tiempo de repetición de 120 y un tiempo de eco de 25. Que no tienen nada que ver con el T1 Spin-Echo. Pero no son los que le dan el T1 o el T2. Lo que le da el T1 y el T2 es el flip angle. Esa es la variable en una gradiente de eco para que sea T1 o para que sea T2. ¿Me entienden? Esa es la variable. Bien. ¿Qué nos pasa con el T2? Si yo hago, por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular que tuvo un sangrado, le hago una secuencia Spin-Echo, yo la sangre la voy a ver blanca. En T1 y en T2. Sangre fresca. O sea, cuando uno habla de sangre fresca en resonancia magnética, no es sangre del momento, del toque. Es decir, el paciente tuvo un traumatismo en la calle, lo traen al hospital o a la clínica y dicen, ¿qué le hacemos? ¿Una reso o una tomo? La tomo primero. ¿Por qué? Porque la sangre del momento la voy a ver en tomografía. La sangre del momento en resonancia no se ve. No se ve. Hay que esperar aproximadamente 36 a 72 horas.
Hay una secuencia que se llama BLOT, pero no todos los resonadores la tienen. La sangre fresca que yo quiero ver, la tengo que ver con tomografía, no con resonancia. ¿Me entienden? Bien, ahora, ¿qué pasa con el T2 gradiente de eco? ¿Qué pasa con la sangre? Veamos la sangre. La sangre quedó dentro del cerebro. Se rompió una arteria y se quedó ahí un coágulo de sangre. La sangre sigue su proceso químico. De líquida se transforma a coágulo y de coágulo se empieza a separar químicamente y empieza a predominar la hemosiderina, ya muy espeso, muy denso, la hemosiderina. Entonces, el T2 gradiente de eco, me va a mostrar la hemosiderina. ¿Cómo? Como todos estos puntos negros que ustedes están viendo acá, todos esos puntos negros son sangre que se transformó, que se solidificó y se transformó en hemosiderina. Esto en el T2 espíneco no lo voy a ver. Lo voy a ver hiperintenso, pero no sé si tiene o no tiene hemosiderina. Ahora, ¿es importante ese dato para el neurólogo? Muy importante, porque si no tiene hemosiderina, si en el T2 gradiente de eco esto fuese blanco, 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 quiere decir que se puede reabsorber. Entonces el neurólogo va a tener una conducta de medicarlo para que se reabsorba esa sangre. Pero cuando ya tiene hemosiderina, ya no hay nada que pueda reabsorber. Esto va a quedar ahí. Entonces, ese dato es muy importante para el neurólogo. Por eso es que cuando yo hago un protocolo de cerebro, van a ver que tengo secuencias. T2 espineco, T1 espineco, T2 gradiente de eco. Pero ¿cómo? Si ya le hicimos un T2. La diferencia está que con el T2 gradiente de eco yo voy a ir a buscar la hemosiderina. En cerebro busco la hemosiderina con el T2 gradiente de eco. Es decir, si ustedes están trabajando como técnicos de resonancia, les cae un paciente con un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico, transitorio, lo que fuere, no pueden dejar de hacer un T2 gradiente de eco. El T2 gradiente de eco es el que me va a dar el estado de la sangre. Si ustedes no le hacen el T2 gradiente, le hacen el T2 espineco, le hacen el T1, y le pueden hacer otras cosas y lo mandan a la casa, el médico no se los va a informar porque el médico quiere saber si tiene o no tiene hemosiderina. Para eso, sí o sí, se tiene que hacer el T2 gradiente de eco. No hay otra secuencia que aporte la información de la hemosiderina. ¿Me entienden? Entonces, hasta ahora vimos dos tipos de secuencia, espineco y gradiente de eco o fast-field eco. Las dos tienen imágenes ponderadas en T1, ponderadas en T2 y en densidad protónica. Pero hay una diferencia. Espineco trabaja con tiempo de repetición y tiempo de eco. Gradiente de eco trabaja con el flip ángulo, el ángulo parcial. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Como yo puedo obtener cortes muy finos, a partir de este momento, a partir de que aparecieron estas secuencias, yo puedo hacer lo que se llaman volúmenes. En secuencias GRE o fast-field eco, yo puedo hacer secuencias volumétricas. También va a depender del flip angle, del ángulo parcial, flip ángulo. Pero voy a poder hacer secuencias volumétricas. Y las secuencias volumétricas las voy a poder hacer en T1, las voy a poder hacer en T2. Y eso me permitió a mí entrar a investigar en las angioresonancias. Claro, ustedes me pueden decir, ¿y qué diferencia hay entre una secuencia volumétrica y una secuencia anterior, la secuencia de slide por slide? Bien, es muy burda la comparación que voy a hacer, pero es para que la entiendan. Si yo voy a una fiambrería, pienso hacer una picada, compro 200 gramos de jamón, 200 gramos de queso y 200 gramos de salame.
Le digo al fiambrero, dame cortado en fetas 200 de jamón, 200 de queso y 200 de salmón. El señor pone en la máquina una feta, dos fetas, tres fetas, ¡pum!, hasta que pesa los 200 gramos. Lo mismo hace con el queso. Eso sería, emulando, o sea, comparando con imágenes, el corte a corte. Eso es corte a corte. Pero vamos a suponer que yo quiero hacer una picada, pero no quiero fetas. Lo que yo quiero es cortar en dados, en bastoncitos largos, etc. Entonces, ¿qué le voy a decir al fiambrero? Yo quiero que me des 300 gramos, pero en un pedazo. No en fetas, en un pedazo. ¿En qué le estoy pidiendo? En un volumen. Y yo me llevo ese volumen a mi casa y lo corto como yo quiero. Lo corto largos, chicos, grandes. En imágenes pasa exactamente lo mismo. Yo puedo obtener imágenes corte a corte, que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora fueron corte a corte, o puedo obtener imágenes volumétricas. Volumétricas, y yo después de ahí voy a sacar las fetitas. Si yo quiero fetitas de 1 milímetro, saco de 1 milímetro. Si yo quiero fetitas de 3 milímetros, saco fetitas. Pero soy yo. Yo lo que corté fue, agarré un pedazo así de grande y me lo llevé para mi casa. Y acá agarré un pedazo así, lo llevé a la computadora, y en la computadora yo le digo, bueno, ahora sí, fileteame. ¿Qué particularidad, qué diferencia tiene entre un volumen y el corte a corte? El corte a corte yo no puedo reconstruir, porque las reconstrucciones van a ser feas. ¿Por qué? Porque entre corte y corte hay un espacio. Entre corte y corte hay un espacio. En cambio, en el volumen no hay espacio. Está todo pegadito. Por lo tanto, yo puedo hacer de un volumen reconstrucciones axiales, sagitales y coronales, las que yo quiera, oblicuas. Entonces yo el volumen lo voy a manejar como yo quiera. Puedo hacer reconstrucciones. Al existir estas secuencias volumétricas, yo puedo meterme y hacer angio. ¿Por qué angio? Porque puedo hacer muchos cortes y después con eso puedo reconstruir nada más que la parte vascular. Por eso es muy importante que diferenciemos spin-eco por un lado, tiempo de repetición y tiempo de eco. Por el otro lado, gradiente de eco, flip ángulo. Volumen T1, volumen T2, pero también me permite entrar en las angios. Fíjense, yo tengo acá dos angios. A ver, esperen que se les va a cambiar. Ahí. Tengo dos angios, resonancia. Esta es de cerebro y esta es del cuerpo. Esta de cerebro se obtuvo sin una gota de contraste. Sin una gota de contraste. Por un principio físico muy tonto, que cuando veamos angios se lo voy a explicar y van a ver que es una pavada. Pues para mí personalmente, cuando yo era técnico radiólogo y estaba tratando de meterme en esto, yo me acuerdo una vez una charla con otros técnicos, hubo uno de ellos y dice, che, viste que con esos estudios de resonancia dice que se hacen angios sin una gota de contraste. No puede ser, estás en pedo, le decíamos. Estás en pedo si nos enseñaron siempre que para poder ver la arteria y la vena tenías que tener contraste. Pasó el tiempo, pude meterme en resonancia y puedo comprobar que sí se pueden hacer las angios sin una gota de contraste. Después vamos a ver cómo. Pero yo puedo hacer una angio de cerebro, puedo hacer un angio de cuerpo, ¿gracias a qué? Gracias a que puedo hacer cortes finos y cortes volumétricos. Al poder hacer cortes volumétricos, yo puedo hacer reconstrucciones en el sentido que yo quiera. ¿Me entienden? Por eso es que con la aparición de la secuencia Gray se amplió el rango de estudios que puedo realizar. Bien, ahora, 32 preguntas, no sé qué, ni qué son, pero ya en un rato voy a empezar a contestar. ¿Qué nos pasa cuando existe otro tipo de secuencia que se denomina inversión-recuperación? ¿Sí? ¿Se acuerdan el T2 que vimos hace rato? El T2 que se veía el nódulo chiquitito y todo edema alrededor. ¿Eso qué me demuestra? Eso me demuestra que
hay imágenes en las que yo tengo que diferenciar qué es edema y qué es tumor. Por lo tanto, yo voy a tener que saturar. ¿Puedo saturar la grasa o puedo saturar el líquido? ¿Qué quiere decir saturar? Saturar quiere decir hacer que la grasa se vea negra. Hasta ahora, todas las grasas se vieron blancas. Bueno, hay una secuencia que yo puedo hacer que la grasa se vea negra. Y que el agua también se vea negra. Es decir, voy a utilizar secuencias del tipo inversión-recuperación. ¿Y qué quiere decir inversión-recuperación? Cuando yo utilice esto, mi variable para saturar grasa o para saturar agua va a ser el inversion delay, el valor del inversion delay. ¿Y qué quiere decir todo esto que acabo de hablar? Si no escuchan, alguien abre el micrófono y me dice, porque ahora me voy a parar para poder explicarles. ¿Sí? Bien, fíjense, cuando yo hago una secuencia spin echo, tengo mi protón, empieza a precesar, le doy energía, hasta que llega a 90 grados y queda ahí. Le doy más energía y siempre va a estar rotando a 90 grados. Corto la emisión de ondas de radiofrecuencia y esto vuelve. Cuando vuelve, leo la energía. Esto es spin echo. ¿Qué me pasa con gradiente de eco o fast field echo? Tengo mi protoncito, le doy energía, pero hasta un cierto ángulo, no lo vuelco hasta 90, sino hasta un cierto ángulo, nada más. Cuando llega al ángulo que yo quiero, se corta la emisión de ondas de radiofrecuencia y vuelve. Hasta acá y vuelve, hasta acá y vuelve. No llega a los 90, sino hasta acá y vuelve. Por lo tanto, es más rápida, me permite hacer cortes más finos. Con eso voy a obtener T1, T2 y densidad protónica. Y en el gradiente de eco, las angios. Las secuencias del tipo inversión-recuperación lo que hacen es lo siguiente. El primer pulso de radiofrecuencia que se envía tiene tanta energía que el protón se da vuelta como una media. ¿Qué quiere decir eso? Acá está mi protón, está precesando. El primer pulso de radiofrecuencia hace ¡brr! Y esto hace, yo lo hago en cámara lenta, precesa, llega a los 90 grados y se invierte y sigue precesando para abajo. Por eso se llama inversión, porque se invirtió el protón. Con el primer pulso, ¡brr! El protón que estaba en este sentido se invierte y queda precesando en este sentido. Por eso se llaman secuencias de inversión y luego se recuperan. Y luego se recuperan para volver de nuevo a su estado. Según el inversion delay que yo le dé, voy a saturar grasa o voy a saturar agua. Entonces, esa es la física de cómo trabajan para saturar. ¿Me entienden? Las secuencias del tipo inversión-recuperación, yo voy a obtener 3 tipos de imágenes. Según el valor del inversion delay, yo voy a obtener 3 tipos de imágenes. Un flare. Flare. Recuerden la primera letra. Flare, F. F viene de la palabra fluidos. Fluidos. El flare va a saturar el agua. Va a hacer que el agua se vea casi negra. Stir. Satura la grasa. Va a hacer que la grasa se vea casi negra. Y la inversión-recuperación es la secuencia T1 más pura que existe. Me va a dar mucha anatomía. Es más, es el T1 más puro de todos los T1. Y ahora vamos a ver la secuencia. Y es la más fácil de identificar. Vamos a ver esta imagen. Secuencia flare. La secuencia flare sirve para saturar agua. Satura todo lo que es líquido, satura. ¿Y qué veo? Fíjense, el globo ocular se ve casi negro. Ojo, esta imagen
está oscurita a propósito, ¿eh? A propósito, está oscurita, porque ahora ya les quiero mostrar algo. El agua se saturó. Si yo la veo así de entrada, y hasta parece un T1, porque me puedo confundir con un T1. ¿Por qué? Líquido hipointenso, grasa retroocular hiperintensa. Puede ser un T1. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo en un flare voy a ver la diferencia que hay entre sustancia gris y sustancia blanca. La diferencia que hay entre sustancia gris y sustancia blanca. Es decir, la secuencia flare es una secuencia que hoy en día se utiliza como base para todo estudio de cerebro. Pero es base para los estudios de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque yo con el flare voy a diferenciar sustancia blanca y sustancia gris, y eso quiere decir que voy a ver cómo está la mielina. Recuerden que la mielina es un neurotransmisor. Hay que repasar esa parte de fisiología. Nosotros las conexiones no son directas, sino a través de neurotransmisores. Hay varios tipos de neurotransmisores, pero los neurotransmisores motores es la mielina. La mielina es la que nos permite movernos, desplazarnos, ponernos firmes con los huesos, poder caminar. Entonces, con este ejemplo que yo les digo, también les hago la siguiente pregunta. Y a ver qué. Esto pueden responderlo si quieren ahora en un ratito. Yo les hago la pregunta y después charlamos la respuesta. ¿Por qué cuando nace un ternerito sale caminando a los 10 segundos? Nace una ovejita, camina a los 10, 20 segundos. Cualquier animalito camina. ¿Por qué el ser humano no camina? Si nace y recién camina al año. Después lo vamos a contestar. Conclusión. Yo con esto, con la secuencia flare, el líquido se ve casi negro y me permite ver las diferencias entre sustancia gris y sustancia blanca. STIR. El STIR satura la grasa. A ver, ahora van a ver la imagen. Fíjense acá. Acá ustedes tienen grasa. Esto es grasa. Pero ahora la grasa se ve negra. ¿Por qué? Porque saturé la grasa con el STIR. Saturé la grasa con el STIR y por eso se ve negra. Vamos acá. Esta es una rodilla, un coronal de rodilla. Vamos al STIR de macizo facial. Fíjense, por ejemplo, esta es la órbita. La órbita tiene el nervio óptico, el músculo superior, inferior, lateral interno, lateral externo, y todo esto que está acá es grasa. Pero como yo le hice un STIR, lo que hice fue saturar la grasa. Entonces la grasa queda casi negra. ¿Me sirve esto? Por supuesto que me sirve. Muchísimo. Porque todo lo que sea líquido se va a ver blanco. Voy a hacer resaltar el edema. Entonces, acá tenemos que usar mucho los conocimientos que tenemos de fisiología, de anatomía. Pregunta. Fíjense. Bueno, se los explico. Estos serían los cóndilos del fémur. ¿Por qué veo los cóndilos negros? El peroné negro, la tibia una parte negra. ¿Por qué la veo? Porque los huesos tienen lo que se llama la médula amarilla. Y la médula amarilla tiene un gran contenido de grasa. Por eso es que en el T1 yo veo casi blanco el hueso. Acá saturé. ¿Qué logro con eso? Que el hueso se vea negro. Pero, si el hueso está generando edema porque tuvo algún golpe, tuvo alguna compresión y está generando líquido, el líquido se va a ver blanco. Entonces, ¿qué puedo decir respecto a esto? Hasta acá, aparentemente, el fémur en la rodilla está bien, pero la tibia está sufriendo una generación de edema. Eso es patológico.
Eso no es normal. ¿Me entienden? Conclusión. El STIR a mí me sirve de mucho. Y luego voy a tener este tipo de secuencia, que es la secuencia de inversión-recuperación. ¿Se acuerdan que les dije recién? Esta secuencia es anatomía pura. Esto es como un corte anatómico. Fíjense qué bien que se ve el hipocampo. Acá se define perfectamente el hipocampo. Las circunvoluciones, se ven los surcos, los ventrículos, los conductos auditivos. ¿Qué quiero decir con esto? La secuencia de inversión es la más fácil de reconocer porque siempre el fondo es un gris clarito. Miren, acá yo estoy marcando con la flecha, el fondo de la imagen es un gris claro. Siempre, siempre. Por lo tanto, eso es un IR. ¿Estamos? Bien, acá en este plano, acá les puse unos ejercicios. Un minutito que voy a ver si me traigo un poquito de agua, porque tengo la boca seca. Bien. Yo acá les mandé estos ejercicios. Estos ejercicios es simplemente para que ustedes vayan viendo las imágenes y me vayan diciendo. Vamos a hacer así. Colocan la imagen en su computadora o en su celular y ponen, por ejemplo, acá tenemos dos imágenes, ¿sí? Que tiene 4 cuadrantes cada uno. Entonces, primera imagen, si es un T1, si es un T2, siempre respetando lo que les dije hace rato. Esto hay un, fíjense esta otra imagen, ojo acá las regiones anatómicas, ojo con las regiones anatómicas, cómo veo el hueso, por ejemplo, esto es un STIR. ¿Por qué es un STIR? El hueso se ve casi negro. ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa. Entonces satura la grasa. Esto es un T2. ¿Por qué? El músculo se ve muy oscuro. Pero esto es un plano coronal de codo y esto es un plano axial de codo. Esto es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué tipo de secuencia es esta? ¿Qué plano? Lo mismo que acá las muñecas. Las dos muñecas, o sea, estas son iguales, pero son distintos tipos de secuencia. Es un plano coronal de muñeca en una secuencia ponderada en T2 y ponderada en STIR. ¿Por qué en STIR? Fíjense el hueso como se ve de negro, satura la grasa. Y acá pasa lo mismo, en el tobillo, fíjense cómo el calcáneo y el astrágalo, ¿sí? Y la tibia inclusive se ven negras. ¿Por qué? Porque está saturada, la grasa no brilla acá. Acá brilla. Esto es un T1, esto es un STIR, esto es un T2. Fíjense en este músculo, está casi negro. Acá el músculo está en un gris clarito. Este es un T1, esto es un T2, esto es un STIR y esto es una densidad protónica. Bien, les puse todas estas imágenes y aparte les envié otro power más de imágenes para que vayan viendo. Esto, a ver, esta imagen me interesa que ustedes mostrarles porque no es fácil. Fíjense que acá el hueso se ve casi negro. Entonces uno puede decir, si está casi negro puede ser un STIR, pero la grasa no está negra, no está casi negra. Esto, perdón, esto es un gradiente de eco. Gradiente de eco. Esto sí es un STIR. ¿Por qué?
El hueso está casi negro y la grasa, que es esta, está casi negra. Por lo tanto, esto es un STIR y esto es un T2 fast fill eco o gradiente de eco. Bien, bueno, esto es para que trabajen, para que vean. Vamos a empezar a ver con las dudas. A ver. Pamela me dice, ¿cómo sé qué angulación poner en el GRE? Bien, chicos, en ninguna secuencia ustedes van a tener que generar la secuencia. ¿Por qué? Porque ya todas las secuencias vienen generadas de fábrica. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo quiero que se vea más negro el agua, más blanca el agua. Y yo les dije, en un GRE tengo que modificar el tiempo, el flip ángulo. Si el flip ángulo es 30, 40 o 50, que es 50, 60 es lo máximo, voy a ver más T2. Si el flip ángulo es más pequeño, voy a ver T1. 10, 12 es un T1. Conclusión. Según el valor del flip ángulo, me va a hacer la ponderación hacia T1 o hacia T2. Bien, Juan. El IR es como el negativo, exactamente. Jazmín. Te tiene que agregar el administrador, ¿no va? Bien. Tienen grupos de WhatsApp, me agregan, por favor, no va. Tienen el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Qué significa GRE? GRE significa justamente gradiente de eco. Eso significa GRE. Por eso les digo, pero no todos los equipos tienen secuencias GRE de gradientes. Los equipos, las fábricas le ponen otros nombres. Por ejemplo, creo que Toshiba a la secuencia STIR las llama secuencias Dixon. Y es una secuencia de saturación grasa, nada más. ¿Sí? A ver, está en el campus, creo en WhatsApp. A mí el libro no me aparece en el campus. No, en el campus no envié el libro lo envié acá al WhatsApp. Está en la página del campus, bien. Hola, en el grupo donde lo puedo mandar el libro, sí. ¿Qué tipo de estudio? Bien, a ver, vamos. ¿Hay preguntas puntuales? Ahora escucho. Porque lo que estoy leyendo acá en lo que está en el chat son... Profe, Sí. buenas, ¿qué tal? Gabriela le habla. ¿Qué tal, Mire, Gaby? usted cuando estuvo hablando del GRE dijo que podía también obtener imágenes en volúmenes, o sea, ¿sería en cortes más grandes? No. Por eso expliqué la diferencia. Ah, bien, esa parte no me quedó muy claro porque también como que dijo que también podía ser angio, o sea, esa partecita no me quedó clara, si me la puede explicar, por favor. Vamos de nuevo. Bien. Si yo hago una secuencia, por ejemplo, voy a hacer un T1 convencional, espineco. ¿Sí? Un T1 espineco. ¿Cómo trabaja el resonador en un T1 espineco? Tengo 40 cortes. Según los equipos dicen, bueno, vamos a armar paquetes. No es que hace como en el tomógrafo que hace 40 cortes seguidos. No, arma paquetes. El primer paquete puede ser el slide 1, 3, 5 y 7. El segundo paquete puede ser el slide 9, 11, 13, 15. Es decir, que va armando paquetes. El cuarto paquete puede ser el slide 2, 4, 6, 8. Y el otro debe ser 10, 12, 14. ¿Por qué lo arma así? Justamente para poder reconstruir y además ustedes se van a dar cuenta porque a veces cuando uno hace una secuencia de resonancia va a ver que hay 3, 4 imágenes que están movidas y el resto está bien. ¿Qué quiere decir eso? Se movió el paciente justo cuando estaba adquiriendo en un paquete. Pero después se quedó quietito. O sea que puedo salvar el estudio. ¿Me entienden? Eso quiere decir la forma en que trabaja el equipo. Ahora, si yo hago un T1, ya sea en spin eco o ya sea en fast fill eco,
no volumétrico, como les dije hace rato, yo voy a tener espesor de corte 3 milímetros, 4 milímetros. Voy a tener gap. Gap quiere decir espacio entre corte y corte. Y voy a tener el otro corte. En cambio, en volumen no tengo ni espacio, ni gap, ni espacio, ni espesor. ¿Qué tengo? El volumen que yo quiero. 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros. Corto el pedazo ese y por medio de un software construir lo que yo quiera. Alguno de ustedes hace tomografía. Por ejemplo, ¿cómo se hace una angio? También se hace secuencias volumétricas. Es decir, se va cortando un slide al lado del otro y es más, si están los slides superpuestos, overlapeados, mejor. Voy a tener mejor reconstrucción. Las secuencias angiotomográficas son secuencias volumétricas. En resonancia, ¿puedo hacer secuencias volumétricas? Sí, tanto para angio como para un cerebro convencional. Por ejemplo, miren lo que les digo. Hago un cerebro convencional por cefaleas. Secuencias axial sin gadolinio. Cortes de 5 milímetros de espesor con un gap de 0.5. Hago el T2, lo mismo, 40 cortes de 5 milímetros de espesor, gap de 0.5. T1, T2, T2 gradiente de eco, flare, difusión. Le inyecto el gado y en vez de repetirle el T1 convencional que hice, puedo hacer una secuencia volumétrica que voy a ir desde cervical 1, cervical 2, hasta los piojos. Un volumen. Después de ese volumen yo le voy a decir que quiero 120 cortes. Y con ese volumen yo voy a poder reconstruir cortes axiales, cortes sagitales y cortes coronales. Reconstruir. No es que voy a hacer un volumen axial, un volumen coronal, un volumen sagital. No, hago un solo volumen y después yo reconstruyo lo que yo quiero. Esa es la diferencia. Yo con el volumen puedo armar, reconstruir lo que yo quiera. En cambio, con las secuencias corte a corte no voy a poder reconstruir. ¿Por qué? Porque hay un espacio. Cuando yo vaya a reconstruir, me van a quedar espacios. Por eso es que va a venir como unas gradas la reconstrucción. El volumen sirve para hacer reconstrucciones. Así como puedo hacer un T1, también puedo hacer las secuencias angiográficas. Después voy a utilizar un principio físico por el cual voy a anular todo el resto de información y lo único que me va a quedar va a ser lo vascular. Pero eso es un principio de angio. Pero el volumen es eso. Yo corto un gran paquete, un gran volumen y después yo lo fileteo. Cuando yo digo yo lo fileteo es muy particular. En realidad, todas estas secuencias ya vienen en los equipos. Todas ya tienen el tiempo de repetición, el tiempo de eco, el flip ángulo. Si ustedes van a ir a trabajar a algún lugar, no es que ustedes se van a sentar y van a decir, bueno, me siento a hacer un GRE y voy a modificar el tiempo de eco. Voy a modificar el tiempo de repetición. No, usted no puede modificar nada, porque todo está protocolarizado. ¿Para qué se les enseña esto? Para que el día de mañana están trabajando y venga un médico y te diga, che, mira, vos sabés que no llego a ver bien la mielina, yo quiero que se vea más negra, más negra la sustancia blanca que la sustancia gris. ¿Qué hago? Busco la secuencia de Flair, me voy a lo que se llama el inversion delay. El inversion delay en un Flair común tiene un valor de 240. Lo puedo aumentar a 260 y voy a tener más contraste, más negro. Pero nada más, no es que yo me voy a sentar en el resonador y me van a decir, bueno, genera un T2, gradiente de eco, No, las secuencias vienen ya con los equipos. Los protocolos vienen con los equipos. Después, esto es así, chicos. Cuando yo, por ejemplo, vamos a suponer,
Yo compro un resonador. Es como comprar un auto. Si yo lo compro con aire acondicionado, con levantavidrios, cristales, con espejos que se pueden modificar, eso va a depender del dinero que yo tenga. Pero el base lo tengo. Entonces, el base viene con el campo magnético, con algunas que otras bobinas y con secuencias básicas. Después que yo compré, lo instalaron, lo pusieron, viene un aplicacionista de la empresa que compré. Y el aplicacionista se sienta con el médico y los técnicos. Y entonces se dice, bueno, a ver, ¿cómo hacen ustedes un cerebro? ¿Cómo quieren? El médico te dice, bueno, yo quiero un T2, quiero esto, quiero aquello, aquello. Bien, fenómeno. El aplicacionista le pregunta al técnico, ¿qué tiempo de eco estás utilizando? ¿Qué tiempo de repetición estás utilizando? Bueno, estamos utilizando tal, y te va armando la secuencia. Pasaron 2 semanas, el aplicacionista se va, pero te dejó armado todas las secuencias. Y eso sirve para ese técnico como para todos los técnicos que van a venir. Entonces, ustedes no van a poder, o sea, no van a ir de entrada a modificar nada. Lo que ustedes tienen cuando vayan, ya sea a los campos prácticos o a hacer experiencia, van a tener que adaptarse al lugar. Es más, como yo les dije varias veces, yo les puedo enseñar un protocolo. De hecho, lo vamos a ver de acuerdo a un libro que les he pasado de protocolos. Pero eso no quiere decir que sea lo que se usa. Hay médicos que dicen, no, a mí esto no me sirve. Eso es muy particular, ¿me entienden? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola, profe. Yo tenía una duda. En Sí. densidad protónica, que dice que es la mezcla de T1 y T2, no me quedó claro qué se usa de cada uno. Bien. Cuando yo hablo de mezcla de T1 y T2, es una forma de decir, porque en realidad, si yo tengo un T1, voy a tener líquido hipointenso y la grasa blanca, brillante. Si yo hablo un T2, el líquido va a ser blanco, casi brillante, y la grasa también brillante. En una densidad protónica, yo voy a utilizar el tiempo de repetición del T2 y el tiempo de eco del T1. Es decir, un tiempo de repetición de 2347 milisegundos. Ese es un tiempo de repetición del T2. Y voy a utilizar un tiempo de eco de 30. Ese es el tiempo de eco del T1. Con esos dos valores, ¿qué obtengo yo? Una imagen con una gama de grises, donde no voy a ver negros negros, ni voy a ver blancos blancos. El agua se ve un gris. Vieron en las columnas que yo les mostré, donde había un T1, una densidad protónica y un T2. El agua en el T1 era casi negra. El agua en el T2 era casi blanca. Y en el del medio, que era la densidad protónica, era un gris. Esa es una densidad protónica. La densidad protónica no se utiliza mucho hoy en día. En una época cuando no había el FLAIR, cuando todavía no existía el FLAIR, sí se usaba mucho para las patologías desmielinizantes. Hoy en día se puede usar, o se usa, algunos médicos la usan para osteoarticular. Para osteoarticular, más que nada la densidad protónica. Después, en cuerpo, es todo T1, T2. Ahora, esto se lo digo ahora y se los voy a repetir probablemente en casi todas las clases. Muchos técnicos me dicen, pero negro, entonces es difícil resonancia magnética. Yo me tengo que acordar qué secuencia voy a hacer en cerebro, qué secuencia voy a hacer en hombro, qué secuencia voy a hacer en rodilla, qué secuencia. Sí, sería algo un poquito más complicado que radiología convencional y tomografía, pero, yo siempre les digo lo siguiente. Cerebro. Partamos una base. Desde los piojos, hasta la micosis del dedo gordo del pie, siempre voy a hacer T1 y T2. Vuelvo a repetir. Desde los piojos hasta la uña del dedo gordo del pie, siempre voy a hacer T1 y T2. No importa qué plano. Puede coronal, sagital.
Y en muchos casos, sobre todo en osteoarticular, voy a usar gradientes de eco. T2 gradiente de eco. Porque el T2 gradiente de eco me permite hacer cortes finitos y por lo tanto puedo ver bien los ligamentos. Pero además de esas secuencias, en cerebro voy a usar FLAIR. El FLAIR es únicamente para cerebro. El FLAIR es únicamente para cerebro, para ver sustancia blanca y sustancia gris. En el único lugar que voy a usar FLAIR es en cerebro, hoy por hoy. Pero, desde macizo facial y todo el cuerpo hasta el dedo gordo del pie, voy a usar STIR. Voy a usar STIR. Macizo facial hasta el dedo gordo del pie, voy a usar STIR. ¿STIR se usa en neuro, en cerebro? No. Algunos casos particulares, pero no. En cerebro se usa FLAIR. Pero desde macizo facial hasta el dedo gordo del pie, voy a usar T1, T2 gradiente de eco y STIR. Y STIR. Con esas secuencias yo voy a estudiar todo el cuerpo. Voy a estudiar una columna, voy a tener que hacer T1, T2 y STIR. Voy a estudiar un abdomen, T1, T2 y STIR. Voy a estudiar una cadera, T1, T2 y STIR. Voy a estudiar una rodilla, T1, T2 y STIR. Siempre van a ser ese tipo de secuencias. Por eso es que, bueno, no es necesario que uno empiece a memorizarse las secuencias, porque también eso depende mucho de los médicos. Yo he trabajado con médicos que a veces me decían, mira, Jorge, yo necesito 3 secuencias. En rodilla, un T2 axial, un STIR coronal, ¿sí? Y un T2 dual sagital. ¿Qué quiere decir dual? Quiere decir que en la misma secuencia yo puedo obtener una densidad protónica y un T2. Dual. Una densidad protónica y un T2. ¿Me entienden? Ahora, esos médicos con esas 3 secuencias te informaban una rodilla. Pero también conozco médicos que dicen, ah, no, para mí, vos querés que yo te informe la rodilla, haceme STIR coronal, STIR sagital, STIR axial. T1 axial, T1 coronal, T2 axial, T2 sagital y una densidad protónica sagital. Eso depende de los médicos, depende de las escuelas. Pero más secuencias que estas, sí, vamos a ver más adelante que hay algunas modificaciones de las secuencias. Pero la base es esto, macizo facial. Hasta el dedo gordo del pie, yo voy a usar STIR, T1 y T2. Y lo único que voy a modificar va a ser el plano. ¿Cuál es el plano más importante? Recién a ustedes yo les mostré un hombro, por ejemplo. Ese es un plano coronal de hombro. El plano coronal de hombro es uno de los planos más importantes porque yo tengo que ver las 2 articulaciones en el hombro. La articulación acromioclavicular y escapohumeral. Entonces con el STIR, en esa angulación, porque lleva una angulación especial, puedo llegar a ver. Pero después eso van a ir viendo de acuerdo a cómo el plano va a depender de la estructura que yo quiera estudiar. A ver acá, me dice... A ver, Lorena me dice, ¿no sería más rápido hacer siempre volumétrico y después editar lo que me sirve? No. ¿Por qué no? Por la siguiente razón. Nosotros, el volumen te ocupa mucho espacio en el disco. No se olviden que las computadoras de los equipos son computadoras grandes que tienen mucho espacio. Y realmente el volumen, por ejemplo, les digo, un T2 convencional Spineco, un T1 convencional Spineco, y te tarda
2 minutos y medio, por ejemplo, y tenés 30 cortes. Un T1 sagital y te tarda 2 minutos. Un T1 coronal te puede tardar 1 minuto 50. En total pueden ser 6 minutos. El volumen a veces te puede llegar a tardar 7 minutos y medio. ¿Y cuál es la desventaja del volumen? Es que en 7 minutos el paciente se te puede mover. En 2 minutos y no se te mueve tanto, pero en 7 minutos te puede hacer un pestañeo y te puede dar un movimiento. Por eso es que no siempre se usa el volumen. No siempre se usa el volumen. En pocas secuencias se usa, pero mejor dicho, en pocas estructuras anatómicas se usa el volumen. Se prefiere hacer el corte a corte, que es, en ese sentido no corremos el riesgo de que se nos mueva el paciente. Y la otra pregunta, Gaby me dice, me quedó la duda sobre por qué no caminamos hasta el año. Ah, no, este es para los organizadores, no sé. No me quedó nada de gradiente con la ponderación de densidad protónica y T2. Bien, Brenda. En el gradiente de eco no va a depender del tiempo de eco, ni va a depender del tiempo de repetición. ¿De qué va a depender? Del flip ángulo, del ángulo parcial que yo le voy a hacer oblicuar a ese protón. De ese ángulo depende el T1 y el T2. No depende del tiempo de repetición y del tiempo de eco. Todo lo que yo vaya a manejar va a ser en respecto al flip ángulo, ¿sí? Por eso es que no es como en el otro que tengo dos valores. Bien, a ver acá si hay otra pregunta más. Usted dijo que no... Ah, sí, está bien. Bien. Gracias, María Florencia. Esto más que nada es una pregunta y una respuesta de la fisiología. Yo les había comentado, les decía, ¿por qué los animalitos apenas nacen caminan y los seres humanos no? Porque los seres humanos cuando nacen empieza a trabajar lo que se llama el cuerpo calloso. ¿Y qué hace el cuerpo calloso? El cuerpo calloso empieza a fabricar la mielina. ¿Y qué es la mielina? La mielina es el neuroestimulador motor. Entonces, nosotros no nacemos con ya una cantidad determinada de mielina, sino que se va fabricando y al año se termina de fabricar la suficiente mielina necesaria para transmitir. Por eso es que los nenes, los bebés, recién empiezan a caminar al año. ¿Por qué? Porque a esa altura de la madurez empiezan a tener fortaleza en los músculos porque las vainas de las mielinas van encerrando, revisten a todos los tramos neurológicos que van llevando información a los músculos. Es simplemente por eso. En cambio, los animales nacen ya tienen la mielina. No tienen un desarrollo del cuerpo calloso y a su vez la mielina también influye mucho en la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, María Florencia. Exactamente, Mariano, por la mielinización. Bien, chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si el sábado que viene puedo darles por lo menos 2 horas más, porque si no, no vamos a llegar con los tiempos. Como les dije en la clase pasada, enseñar resonancia magnética en pocas clases no es fácil. Primero porque ustedes es la primera vez que llegan a ver estas cosas y uno está acostumbrado a las imágenes de radiología, donde vos apretás un botón y ya tenés la placa. En tomografía apretás Star Scan y ya tenés todas las imágenes. Acá uno tiene que ir viendo de acuerdo a la patología del paciente, de acuerdo a la anatomía del paciente, de acuerdo a lo que uno interpreta, porque el médico, lamentablemente nosotros no tenemos ayuda de los médicos. ¿Qué sería lo normal? Lo normal sería que te pidan un estudio con un diagnóstico presuntivo. Y lamentablemente los médicos nunca te envían un diagnóstico presuntivo.
Es más, a veces engañan a las obras sociales, porque las obras sociales les dicen, bueno, yo te reconozco una resonancia magnética solamente en caso de que tenga epilepsia. Entonces el médico le pone resonancia magnética del cerebro para epilepsia. ¿Para qué? Para que se le autorice en la obra social. Cuando uno interroga al paciente, el paciente te dice, señor, ¿por qué le piden el estudio? No, pues me duele la cabeza. Pero usted tuvo convulsiones, está tratado para epilepsia. No, nunca tuve nada. Y ahí estamos, ¿me entienden? Entonces, el rol que tiene el técnico es muy importante en resonancia magnética. De él depende el diagnóstico del paciente. Y por eso les digo, enseñar esto no es fácil, o sea, yo quiero que ustedes me entiendan y que de esta cursada saquen algo positivo, que este tiempo no sea un tiempo perdido. ¿Estamos? Entonces yo voy a ver, ahora en la semana tengo que acomodar mis horarios porque yo doy clases en varios lugares. Si puedo en la semana, les comento por el grupo de WhatsApp, les voy a decir qué día y a qué hora podemos tener clases. Y si no, el sábado, más o menos, o más temprano, tipo de 9 a 11, poder tener clases para no atrasarnos mucho, porque quiero que empiecen a ver imágenes. Hay dos cosas. En el Power que vimos recién, hay imágenes. Y hay otro que tiene una pantalla verde, que dice tipos de secuencias, que también tiene distintas imágenes. Por favor, mírenlas, traten de, y después cualquier cosa las corregimos la semana que viene. ¿Bien? Profe, perdón, le comento algo por las dudas. Usted está diciendo que la semana que viene por ahí usted va a dar 2 horas más de clase. Sí. Le comento, en mí, yo el sábado que viene tengo de 8 de la mañana a 10 el curso de tomografía. No sé si el resto de mis compañeros también, pero a mí, por ejemplo, si usted da clase de 9 a 11, se me va a superponer 1 hora. Nada, le quería avisar para que nos podíamos organizar, para no perder la clase. A mí me pasa lo mismo, de 8 a 10 tengo el curso de tomografía. Ajá, sí. Bien, voy a ver entonces igual, si lo disculpe, hacemos. si lo hacen la semana, igual, Si lo hacemos, perdón, lo profe, ¿va a hacemos de quedar 10 a 12. grabada? Si lo hacemos de 10 a 12, ¿les parece bien? Sí, a mí me queda bárbaro ahora, no hay problema. Ahí sí. Profe, si pregunta. no podemos participar, ¿queda grabada? Si no podemos participar en esta. Queda grabada también. Listo. Sí. Voy a ver si los puedo hacer el viernes a la noche. Viernes a la noche, ¿hay algún problema? ¿Hay algún inconveniente? ¿Alguien tiene problema? No, yo no tendría problema. No. Acá me dice Dayana que de 10 a 12 hay radioterapia la semana que viene. Bueno, por lo que veo el viernes. Hola. Me parece que estamos votando todos por el viernes. Todos por el viernes, a la noche. Sí. Listo. El viernes estaría bien. Bueno, viernes vamos a a la estudiar, noche. Viernes a la noche, por lo que veo, porque acá me ponen de hemodinamia de 10 a 12, tomografía, Lo que radioterapia. hace la pandemia, que un viernes a la noche queremos tener clase. Tal cual, imagínate. Bien. Entonces, voy a tratar de que sea el viernes a la noche, ¿ok? Yo les comento por el WhatsApp. Buenísimo. ¿Sí? Bueno. Bárbaro, chicos, nos vemos en esta semana. Voy a tratar de acomodar mis horarios y nos vemos, ¿ok? Dale, Chao, buen fin profe, de... buena semana, hasta luego. Gracias a todos, gracias chicos. Buena semana, hasta luego. Gracias. Igualmente, cuídense.